Muy buenos días, tardes o noches, depende cuándo me estén escuchando. Yo soy Daniel Ramírez, host de Curioseando. Y Y yo soy Francisco Suárez y para los curiosos, el día de hoy trajimos a un invitado muy especial, el doctor Rafael Argüello. Doctor, para los que no te conocen, ¿quién eres? Sí, muchas gracias, Daniel y Francisco. Mira, bueno, yo soy el doctor Rafael Argüello Astorga, soy investigador, a eso me dedico, soy científico. Básicamente tengo una formación de médico, hice la especialidad de medicina interna y posteriormente inmunología y finalmente terminé haciendo estudios en Londres sobre cuestiones genéticas, ¿no? Un doctorado en biología molecular. Aproximadamente cuánto tiempo le tomó todo ese estudio, doctor. Pues es curioso porque mira, yo traía tenía la bata y traía aquí mi gafete y decía Rafael Argüello Students y tenía 35 años. Entonces te puedes dar cuenta, entonces una carrera, prácticamente toda mi vida fue casi pucha, por estarme dedicando a estudiar. no, Pero es bonito, ¿no? Ya con sí, se también los disfruta años el de Supongo que le, estudio. le apasiona, le debe apasionar. Ujú. Sí. Y bueno, para las personas que no sepan, hoy vamos a hablar de lo que es la evolución humana. Doctor, ¿por qué la evolución humana debería ser algo que se hable más y más seguido? Bueno, mira, es que yo creo que una de las características de los humanos es la conciencia o la autoconciencia. Entonces, desde que sabemos que hay humanos, hay la reflexión de que quiénes somos, ¿no? De dónde venimos. Y tú verás que todas tienen religiones, creencias, etcétera. Pero es una reflexión que al parecer ninguna otra especie tiene. Entonces, creo que la pregunta que todo el mundo se debe de hacer a una cierta edad es decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos o hacia dónde vamos, no? Y entonces ahí viene el tema de la evolución. Y es básicamente por lo cual, pues la parte de evolución es algo que a todo el mundo le interesa, ¿no? Ok. Y luego, para darle inicio, así como un énfasis, una pauta, para todas las personas, de una forma sencilla, ¿cómo les explicarías qué es la evolución? Bueno, bueno, es que mira, sí es importante tener conceptualizado desde el punto de vista estrictamente científico, ¿no? Ujú. Porque pues desde otras perspectivas, digamos, religiosa, la evolución se puede contemplar de otra forma. Entonces voy a concretarme específicamente en la parte científica, que es la que yo me dedico, y con todo respeto, pues también puedo tratar algo relacionado con lo que las religiones plantean acerca de la evolución. Eh, Mira, básicamente la evolución inicia de alguna manera, incluye el tema de cómo fue el origen de la vida, de dónde surgimos, ¿no? Entonces, hay teorías en donde plantean de que probablemente a través de la atmósfera que existía en la Tierra, ciertas partículas, sustancias muy básicas, a través de rayos, electricidad, calor, una serie de factores físicos lograron hacer que se empezaran a formar las primeras sustancias biológicas, orgánicas, y de ahí hay una parte muy misteriosa que creo que no se ha podido resolver de cómo es que se da el brinco de la parte totalmente inorgánica a la orgánica. Polémico. Entonces, hay hasta científicos que dicen, es que la verdad es que a lo mejor ahí ocurrió un milagro, ¿no? Y entonces, otras maneras de dar la concepción de la vida es que probablemente viene de otro planeta. Es decir, es muy claro que muchos de estos componentes orgánicos también se encuentran en meteoritos, en otros planetas, etcétera. Entonces, una posibilidad puede ser de que venga de fuera, pero bueno, el problema persiste, ¿no? De dónde se surgió, si fue aquí en la Tierra, fue en otros planetas fuera de la Tierra. Entonces, a partir de ahí, pues empiezan las primeras organizaciones donde ciertas estructuras químicas empiezan a tener envoltorio y se forman las primeras células y después los organismos multicelulares y a través de eso vamos pasando por una serie de, de cambios en el planeta en donde hay una interacción entre el medio ambiente, los organismos
y llega un punto en el cual se genera organismos que pertenecen, digamos, al género Homo, que son varias especies de humanos, Ujú. que nos separamos mucho tiempo atrás de los gorilas, chimpancés, orangutanes, y formamos lo que es la especie humana. La especie humana, el Homo sapiens, lo que somos nosotros, no es la única especie que ha habido de humanos. Ha habido, pues, hablan por lo menos unos 20 especies, están ya definidos los nombres. Hay algunos que todavía son un poco cuestionables, pero hay unos muy claros, ¿no? De los que primeros que conocimos fueron los neandertales, están los denisovanos, antecesores, hay varios, ¿no? De las cosas curiosas, pues, es de que nosotros, el Homo sapiens, todo parece indicar que viene de África y cuando llegó a Europa, pues resulta que ya estaba poblada, ¿no? Y Ujú. estaba poblada ya por los neandertales, en Asia por los denisovanos y pues empieza una interacción con ellos, hay mezclas de ellos, de hecho, pues nosotros, tú y yo seguramente, este, tenemos parte de ese material genético de los neandertales y es una indicación clara de que hubo una fusión entre las dos especies. Obviamente la Homo sapiens era mayor y ya representaban quizá pocos los neandertales, pero de alguna manera nuestros genes representan la mezcla que tuvimos con ellos, ¿no? Y bueno, doctor, todos los datos que acaba de mencionar, ¿quién fue el que puso el inicio a la investigación o las bases? Tengo entendido que Darwin ayudó mucho, pero platícanos más, usted que es experimentado, ¿quién fue el que comenzó a desarrollar lo que es la evolución humana tal y como la conocemos? Ujú. Bueno, aunque hay planteamientos inclusive desde Aristóteles, ¿no? Pero digamos, sí se identifica a la figura de Darwin como el que realmente inició, aunque previo a esto hay un francés, Lamarck, que de alguna manera hizo ciertas propuestas, pero creo que la historia, la divulgación de la ciencia lo puso a él como una persona que estaba equivocada. Creo que ha sido mal entendido mucho lo que planteaba eh, Lamarck. De hecho, Darwin decía que creía en las teorías de Lamarck, Ok. aunque había algunas cosas en las cuales difería. Y entonces estamos hablando en 1850, bueno, desde muy joven, a la edad de ustedes, ¿qué edad tienen ustedes? 18, 17. Bueno, este está un poquito más grande, Darwin. Es un viaje a través de un barco donde recorrió prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces vio muchas especies. Pero bueno, sí, yo lo veo, siempre comento esto, nosotros sin hacer ese viaje tenemos más posibilidades ahorita a través del internet de conocer más especies con videos auténticos y todo para poder hacer ese análisis. Pero bueno, Darwin hizo ese planteamiento en donde planteó algo fundamental que decía la evolución, el motor de la evolución son las mutaciones que ocurren al azar y la selección natural. Tú tienes un cambio te permite adaptarte mejor al ambiente y entonces pues te selecciona. Y eso va dirigiendo la evolución. Sin embargo, yo te diría en los últimos 50 años eh, empieza la comunidad científica a sentir que realmente está incompleta esa teoría porque en los años de 1950, 53 se describe cómo es que la información genética se puede codificar. Previamente a esto hay otra persona muy importante, Mendel, un monje que describe leyes muy importantes sobre cómo se heredan los caracteres. Obviamente no se conocían todo el mecanismo químico, pero Watson y Crick en 1953 describen esto. Y a partir de ahí ha habido todo un avance muy importante de la genética, la epigenética, la genómica, que son ciencias que estudian cómo se heredan las cosas. Y entonces explicar todo lo que tenemos con
simplemente la mutación y la selección natural, pues empieza a ser muy difícil poder explicar que algo tan complejo se logre de esa manera. Generalmente se usaban modelos con bacterias donde tú la pones en medio de penicilina y se mueren, pero de un determinado momento puede una mutación, se hacen resistentes a la penicilina y proliferan. Entonces se mejora su adaptación. Sin embargo, cuando uno ya lo plantea para procesos biológicos más complejos como la vista, el metabolismo del hígado, bueno, el pensamiento, ¿no? Necesitas llevar muchas cosas simultáneamente, son muchas cosas como para que se junten, es como escribir un libro que tú avientes al azar las letras y que vayan acomodándose, resulta pues algo verdaderamente difícil de explicar. Y entonces ha habido otros autores en particular físicos que se incursionan en el terreno de la biología y empiezan a plantear cosas mucho más complejas, en las cuales, aunque no está muy bien estructurado, sí se han abierto ventanas muy importantes para decir, bueno, por aquí viene algunas cosas importantes, ¿no? Te digo, por ejemplo, de la mecánica cuántica. Aunque la mayoría de las cosas que a veces uno encuentra en internet son mucho de lo que le han llamado charlatanería Ujú. cuántica, hay todo un proceso real, que también se tiene que incluir en todo este proceso de evolución, ¿no? Ok. Doctor, yo tengo una pregunta medio desviada del tema, Ujú. pero estaba curioso ahorita que está platicando. Pues es real que ya no tenemos que ir a cazar, que a lo mejor ya hay mil y un tratamientos para cualquier cosa. Entonces, a este punto pues, de la vida humana, ¿seguimos evolucionando o vamos a seguir evolucionando? Bueno, es muy, muy buena pregunta y todo el mundo se la hace. Digamos, los científicos, es probable que esperemos muy poco de cambios genéticos, ¿sí? Lo que sí esperamos es que vengan muchos cambios que tienen que ver y que son un resultado de la parte intelectual, de la parte de la inteligencia del ser humano, en el cual nosotros podamos producir muchas cosas que no tenemos que esperar a que se hagan a través de la evolución. Te lo voy a explicar así. Por ejemplo, la agricultura es una forma en la cual nosotros fuimos seleccionando las cosas que nos convenían más, que eran más resistentes al clima, mejores frutos, tamaño, etcétera. Y eso realmente lo que estábamos haciendo era seleccionar genéticamente lo mejor. Y a través del tiempo, pues logramos mucho. Sin embargo, ahora no tenemos que esperar tanto, ¿no? Es decir, empezamos a conocer los genomas de las plantas, animales, los podemos manipular para hacer lo que necesitamos hacer de manera más eficiente, rápida y segura, ¿no? Y por ejemplo, ¿crees que eso de modificar genes, hablando en humanos, sería como una trampa biológica? Sí. Sí, esto da mucho a la ciencia ficción, ¿no? En donde pues la gente dice, bueno, si la ingeniería genética en humanos pues, se hace accesible, fácil, sin riesgos, pues la gente va a decir, voy a cambiarme los ojos, la piel, etcétera, ¿no? Pero realmente, si uno lo analiza de una manera profunda, la naturaleza y lo que persigue, lo que busca a través de muchos mecanismos muy bien estudiados es generar diversidad, ¿sí? Realmente la biología, la naturaleza no quiere individuos todos con ojos azules, todos blancos, sino genera mucha diversidad, porque para la naturaleza no hay de que sea mejor o peor, sino lo que es Las probabilidades, ¿no? sí, simplemente tener más posibilidades, mayor variabilidad. Y entonces, cuando uno ve los genes, pues nos tocan, ahorita veamos cómo sacábamos barajitas y, Ujú. bueno, la naturaleza lo hace a propósito, tiene muchos mecanismos a través de la reproducción de tratar de generar la mayor diversidad. Por ejemplo, en las especies, los mamíferos, las hembras determinan con qué pareja se mezclan en base al olfato y es en base a ciertos
sustancias o ciertos genes que tienen sus productos, tienen un olor y los selecciona y es la forma en que evitan, por ejemplo, mezclarse con hermanas, su madre, Mm, tías, con quienes están emparentados biológicamente. Y entonces eso se hace con el propósito de generar mayor y mayor diversidad. En los humanos todavía existen esos vestigios, ¿no? Se han hecho experimentos en mujeres donde les dan a oler sin conocer a las personas y ellos de alguna manera escogen gente que tiene mayor diversidad. Y pero obviamente actualmente pues hay otros factores más importantes en los cuales uno genera o selecciona una pareja, ¿no? Desde sí, el el dinero, el físico, estatus económico, muchas todo. cosas, ¿no? Y bueno, doctor, ahora más que antes, el humano evoluciona más rápido, pues sigue evolucionando a la misma manera. Yo creo que es en la misma manera, desde el punto de vista genético, Ujú. debe ser de la misma manera que siempre ha sido. Lo que estamos pues ahora es evolucionando con lo que hemos generado con nuestra cultura, la ciencia, es lo que estamos cambiando. Es decir, tú puedes cambiar climas, tú puedes hacer cambios en las especies, alguna especie que está en peligro de extinción, pues mejorarla, etcétera. Ayudamos al ecosistema, pero no es porque haya cambios químicos, es porque nosotros deliberadamente la mano humana aparece, ¿no? Ok. O sea, si por X el humano no hubiera llegado a existir, la evolución de todos los animales y plantas, ¿crees que hubiera sido diferente? Este, probablemente, es que en la evolución hay muchos aspectos de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, los dinosaurios y todo eso, pues se destruyeron por un problema de un meteorito, ¿no? Todavía ni siquiera existían los humanos y entonces una gran porcentaje de las variantes biológicas que había desaparecieron. Entonces, como es esta parte de incertidumbre donde no puedes prever eventos al azar como es un meteorito, es muy difícil verlo, pero pues la evolución y las especies aparecieron sin el hombre, ¿no? Entonces probablemente seguirían existiendo. Y bueno, doctor, ahorita que lo estaba mencionando más atrás, mencionó que el azar fue un factor de que a lo mejor un ambiente con un por ciento de posibilidad o menos haya surgido algo que encamine a la evolución del humano. Algo que yo estaba pensando ¿es posible que la inteligencia artificial, por medio del azar, evolucione y pase algo que encamine a la inteligencia artificial a evolucionar igual de la misma manera que los humanos hicieron? Ujú. Bueno, es una pregunta muy, muy difícil de poder contestar, ¿no? Yo creo que no sé si haya alguien que con certeza 100% te pueda, pero siempre es un riesgo, ¿no? Habrá algunos que digan que puede ser que sí y otros que no, ¿no? Obviamente esto, la inteligencia artificial es algo que nos ha agarrado de alguna manera de sorpresa. A lo mejor ustedes, casi nacieron con ella, ¿no? Pero, para nosotros que ya tenemos mucho tiempo, jamás nos imaginábamos que pudiera ocurrir esto, que nos fuera a tocar vivir con inteligencia artificial. Y a pesar de eso, estamos muy al inicio. Yo he visto cómo algunos científicos en cuestión de 1 o 2 años cambian totalmente su opinión respecto a inteligencia artificial donde decían, bueno, pues es simplemente un instrumento, una herramienta más. Quieres una pregunta, la haces y lo obtienes rápido. Pero las formas en las cuales ahora están desarrollando toda esta ingeniería, lo hace verdaderamente ver como una posibilidad de que pueda tener conciencia propia, ¿no? Oye, doctor, ahorita comentabas que Lamarck, me dijo el La francés, marca. Ujú, pues sus declaraciones fueron un poco mal percibidas. ujú, Entonces, ahorita tú qué crees que son los mitos más comunes, erróneos que has escuchado que se dice en la comunidad científica? ujú. Bueno, mira, una de ellas es eso, es que en los libros de texto Lamarck se puso como una persona que decía que se creía en la generación espontánea. Es decir, que si tú ponías debajo del colchón trapos sucios, ropa, después de tiempo surgían ratones y cosas así como esas, Sí. ¿no? Y realmente
él nunca planteó eso, nunca planteó eso, y sin embargo, pues hasta en los libros de texto salía, ¿no? Sí, yo he leído algo Ujú. parecido. Sí, Con realmente, moscas, creo que fue. sí. Y aunque ya se había demostrado antes que, por ejemplo, la aparición de moscas no era por generación espontánea, como 50 años antes, y Luis Pasteur también lo demostró después. Pero, esos son uno de los mitos donde realmente, si tú lees lo que realmente escribió Lamarck, pues son cosas muy bien escritas, muy bien estructuradas, en donde él decía la generación espontánea probablemente se refería exclusivamente al inicio de la vida, que de alguna manera surgió espontáneo, ¿no? Pero no que de repente surgieran las cosas, los seres, ¿no? Obviamente estamos hablando de 1800, inicios de 1800, entonces no había la forma de comunicarse ahorita, ¿no? Entonces, a lo mejor él daba una plática y alguien la entendía de una manera y se iba difundiendo, de esa manera, ¿no? La otra cuestión es de los mitos es también de que nos visitaron los extraterrestres y nos dejaron aquí, ¿no? Este, realmente, pues no creo que haya sustento importante sobre eso, ¿no? Son algunos de los mitos. Algunos de los otros es, como es tan robusta ya la teoría de la evolución, en donde cada vez hay más fósiles que demuestran esto, algunas religiones plantean decir, pues realmente todo lo hizo Dios y lo hizo con la evolución y la selección natural, es decir, decidió este método. Y ante eso, pues no puedes discutir nada, ¿no? Porque pues dices, pues si Dios existe y lo hizo de esa manera, pues son dogmas, ¿no? Sí. Ujú. ¿Se pueden trabajar juntos la religión y la evolución? Todo lo que es el método científico. ¿Pueden trabajar y llegar a trabajar juntos para hacer una conclusión? No sé si puedan trabajar así de la mano. Sé que hay muchos científicos evolucionistas muy ortodoxos en la parte científica y sin embargo, como personas, pues tienen creencias Sí. religiosas muy profundas, lo cual pues es muy rescatable, muy respetable y es un terreno, digamos, espiritual donde la gente pues puede tener esas creencias, ¿no? Lo que sí no creo conciliable es cuando se tienen la parte espiritual o religiosa muy cerrada, ¿no? Es decir, todo debe estar en la Biblia y si no está en la Biblia no puede, Sí, no pues fue escrito existe. hace muchos años, claro Ujú, que no puede ser el mismo. ujú. Ahora, Entonces doctor, cosas como esas pues son no difíciles por de conciliar. interrumpirlo, Ujú, al día de hoy, pues es una realidad que nos la pasamos casi en las pantallas, teléfono, la vida es pues mucho más Digital. estresante e incluso más sedentaria, porque antes trabajamos en el campo y ahorita pues muchas cosas muy en la oficina. Entonces, estos hábitos, ¿crees que afecten nuestra evolución a un futuro? sí. Probablemente no sabemos, si una de las cosas más importantes es que cuando tú generas un hábito en tu proceso ya, digamos, se llama ontogénico. Es decir, si yo estudio mucho artes marciales y todo eso, no quiere decir que mis hijos vayan a salir con esas características, ¿no? Hay una parte de la genómica que se llama epigenética, donde algunos factores ambientales pueden provocar, y es algo que no lo entendemos muy bien, pero está medio limitado a ciertos fenómenos. Yo te diría, los hábitos que tenemos actualmente sí van a repercutir, pero en el proceso de la vida de cada uno de nosotros. Es decir, si tú tienes un mal hábito en la alimentación, pues las repercusiones las vas a tener en este momento. Eso no quiere decir que tus hijos van a tener esas mismas condiciones. Es como una cuestión, es decir, si tú te operas la nariz, Sí, no es como pues que tus hijos salgan tus hijos van a salir, con ¿no? nariz perfecto. Ujú, Y bueno, doctor, la evolución es en parte una adaptación. ¿A qué debería la humanidad estarse adaptando para poder evolucionar? ujú. Bueno, mira, este punto que dices es la parte fundamental que discuten muchos evolucionistas. Ya damos por todo un hecho, es adaptarnos y es como un dogma ya, ¿no? Es decir, lo que buscamos es adaptarnos, pero yo te diría, hay especies que están mucho más adaptadas que nosotros. O sea, tú ves, por ejemplo,
hormigas, por ejemplo, las medusas no se mueren, no mueren en Sí, principio, son inmortales, entonces están mucho mejor adaptadas que nosotros. Entonces, el cuestionamiento es si realmente eh, en la parte evolutiva lo más importante es estar adaptado. Obviamente es importante y todo, pero no puede ser que haya otras cosas, ¿no? Ujú. Es decir, esa fue de hecho una de las principales controversias entre Darwin y Wallace. Wallace y Darwin son los creadores de la teoría de la evolución al mismo tiempo. Y el rompimiento entre ellos fue en la parte de la inteligencia humana, donde Wallace decía, es que esto ya no tiene nada que ver con la adaptación ni nada, sino hay algo más. Y en esto sí hay otras teorías, por ejemplo, donde pareciera que de alguna manera el universo busca formas de tener conciencia, o sea, autoconsciente por muchas cosas que nos llevaría mucho tiempo en la parte de cuántica que han descubierto los físicos, en donde dices que realmente el universo para poder existir requiere conciencia. Y entonces pareciera que en el proceso evolutivo, algo inherente en las leyes del universo es generar seres como nosotros, donde tienen conciencia y permiten hacer eh, moldes. pues observaciones, mediciones y crear la realidad. Entonces, esta idea de que, por ejemplo, los neandertales eran monos, pero con pulgares, por así decirlo, es falsa. O sea, ¿crees que ellos ya tenían conciencia y ya tenían una mejor cultura de cierta forma? Sí, totalmente. Al principio se creó eso que se pintaba a los neandertales como, pues como Como chimpancés, monos, animales. pero realmente hoy sabemos que hablaban, tenían pensamientos, hacían arte, prácticamente te diría que era igual que nosotros, ¿no? De las cosas importantes, yo que te puedo decir es cuando vinieron el Homo sapiens y hubo las mezclas, las primeras mezclas. Si tú crees que fuera un primate, como un chimpancé, ¿tú qué pensarías quién sería primero? Las relaciones, las primeras entre, estamos hablando de hombres y mujeres, de las dos especies, ¿cuál tú crees que hubiera sido la mujer y cuál el hombre? No se dio de manera aleatorio, sino había una direccionalidad, ¿no? Es decir, solamente había de hombre a mujer, pero de una especie a la otra. ¿Tú cuál te imaginas que fuera? Por ejemplo, cuando vinieron los españoles, Ujú. las primeras mezclas, ¿los hombres eran indígenas o eran españoles? Los hombres eran españoles. Eran españoles, ¿verdad? Y las mujeres eran las indígenas. En el caso de los neandertales, cuando juntan o se mezclan con el Homo sapiens, ¿quién crees que haya sido los hombres? Los Homo sapiens. No. Es lo que uno pensaría, ¿no? Sí, Porque tú dices, porque es bueno, bueno, de lo que yo he escuchado, los Homo sapiens venimos de ellos. Yo pensaría que fueran los hombres. ujú, y sin embargo fue al revés, ¿sí? Es decir, los hombres neandertales se mezclaron con las mujeres Homo sapiens. Los primeros, ya después, Ok. pues ya no hubo. ¿Y por qué, doctor? Pues fíjate, es una cosa porque uno generalmente, dadas las condiciones, este, primero, los que estaban acá ya eran blancos, ¿no? Los neandertales eran blancos, el Homo sapiens, pues siempre se cataloga como algo mucho más inteligente, y fue la especie que sobrevivió. Eran de color, eran negros, y entonces se mezcló de esa manera. Uno pensaría, bueno, si los Homo sapiens eran más inteligentes, pues lo más probable es que los hombres, por una cuestión biológica, se mezclaran con las mujeres neandertales. Y sin embargo fue al revés, ¿sí? Y está muy bien documentado, ¿no? Ok, y por Eh, ejemplo, una de las cosas que yo, de hecho ayer me vi un documental de animales, de evolución, y habían mencionado que la hormiga, a lo mejor tratando de no desviar tanto el tema, pero que la hormiga cargaba cerca del 40-80% de su peso. Y yo dije, ¿por qué la hormiga carga eso y nosotros no?
y llegué a la conclusión de que las hormigas están expuestas y necesitan cargar cerca del 40 al 80% para conseguir alimentos, para luchar contra gente invasora. Mi pregunta es, si los humanos se les llegara a poner una necesidad como los, no sé, delfines o hormigas, de tener que levantar, a lo mejor no exclusivamente tener que levantar, pero tipo así, ¿cree que sea posible que los humanos lleguen a desarrollar habilidades como las de las hormigas, como la de los chimpancés o los perros con el olfato? Sí. No creo que lo vayamos a hacer mediante cambios genéticos, sino lo que tenemos es la capacidad intelectual para generar la tecnología. Entonces podemos construir máquinas que pueden levantar 40, 50 mil Mm, veces la capacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que cualitativamente tenemos muy diferente a otras especies, que no tenemos que necesariamente tener físicamente esas cualidades, Habilidades. sino que hemos desarrollado a través de la evolución, no sabemos muy bien cómo, la capacidad de poder hacer todo esto, ¿no? Entonces podemos, cosas que no puedes ver, cosas que no puedes olfatear, cosas que no, con máquinas la podemos hacer. Y eso es lo más brillante de la inteligencia humana, que podemos tener, tenemos la capacidad de poder generar la tecnología para poderlo hacer, ¿no? Pero no a través de cambios Ajá, genéticos ya, ¿eh? okey. Doctor, así regresando al tema ya de los Homo sapiens y todo eso, pues es una realidad que eran nómadas. Entonces, ¿cómo le hacían estos grupos para no reproducirse entre ellos al estar siempre en un grupo tan cerrado? Sí, bueno, muy buena pregunta. Yo también me lo he preguntado cómo era que hay vestigios de que es por el olfato, sí, pero este, por ejemplo, los neandertales y también los Homo sapiens, aunque eran nómadas, tenían eventos para reunirse. Sabían que en una determinada época del año y se juntaban en ciertos lugares y se intercambiaban las mujeres, ¿sí? Mm, Es decir, de esta tribu dejaban ahí algunas y se las llevaban otras y era la forma en que lo iban haciendo, ¿no? Esto se ha investigado porque se han encontrado cadáveres donde por alguna catástrofe climática, luego, pum, todos se morían simultáneamente y entonces veías que todos los hombres estaban emparentados biológicamente entre ellos. Sin embargo, las mujeres no, pertenecían a otros grupos. Obviamente, lo he comentado en otros lugares donde se puede prestar a que sea una cuestión como de discriminación hacia la mujer, pero pues en aquel entonces no había nada de este de eso tipo de bien. cultura y se veía pues una conducta pues muy normal. Obviamente, para ese tiempo había apego, es decir, si yo tenía a mi hija y dejarla ahí, pues era como algo muy doloroso y sin embargo, pues lo hacían, ¿no? Seguramente seguían viéndose, pese a que anduvieran en grupos distintos, tenían centros de convivencia. Hablando esto del amor, he escuchado hablar de un fósil que se llama fósil del amor. ¿Qué sabe de este fósil Sí, bueno, se le ha llamado así, aunque no es el único, pero es así uno que se le famoso? llamó, es en el yacimiento de Atapuerca, es de un cráneo, es de una especie de humano que se llama Heidelbergensis, que se remonta hasta quizá, pues casi 1 millón de años, han variado las cifras, y es el cráneo de una niña que se estima que vivió hasta los 12 años de edad. Y entonces, esa enfermedad que se descubrió en el cráneo es una enfermedad que se asocia a mucha disabilidad o discapacidad cerebral y motora en general. Entonces, eso te habla en estos grupos nómadas en donde pues las condiciones climáticas eran muy graves, había esteras de glaciaciones, etcétera. Si pudo vivir hasta esa edad era porque tenía los Con ayuda, cuidados, sí. la ayuda de todos los demás de la comunidad. Entonces no era una cuestión nada más del papá, de la mamá, sino era todo el grupo alimentándolo. Hay muchos casos como esos en donde discapacidades muy importantes para caminar, para muchas cosas, y los alimentaban.
Inclusive gente que no tenía dientes, la gente le mordía la comida y se la daba, es decir, no había licuadoras o cosas así para hacer Monte papilla, molcajete. exactamente, y entonces se las mezclaban para poderse alimentar. Entonces, es una evidencia muy importante de que tenemos ese rasgo la especie humana, ¿no? Y digo todas las especies humanas que han existido, este, aunque también de las mismas especies, de los mismos grupos se han encontrado cosas que son un poquito así de terror, ¿no? Donde practicaban casi con toda certeza el canibalismo o había cosas donde matar a gente por venganza, por cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pareciera que los dos sentimientos han existido y son inherentes a la especie humana. Hay un trabajo de alguien que se llama George Price, norteamericano, verdaderamente es un escrito donde con fórmulas matemáticas plantea cómo realmente la especie humana es altruista en esencia y nadie ha podido mostrar que esté mal la fórmula. Entonces, creo que es inherente la parte de altruismo, la parte del amor hacia otros seres de nuestra misma especie o de distintas especies, ¿no? Pero también, pues, hay la otra parte, ¿no? Que también existe, no la podemos negar, la Y parte mala. mencionando, ay, disculpe por interrumpirlo más sobre el canibalismo, que es algo que me sorprendió. ¿Qué tipo de personas eran los que practicaban estos? ¿Eran los neandertales o eran los que vivían un poquito en estas circunstancias? Es No lo que sé, me sí. surgió la Mira, duda. realmente ahorita por lo menos se ha descubierto en 2 o 3 especies de humanos en los cuales hay eventos como esto del amor, que donde puedes tú hay colaboración, todo esto, pero también, la práctica de este tipo de hábitos. No corresponde a una especie, a una única especie, sino es como los humanos. Puede haber humanos muy buenos y puede haber humanos que practican eso. Ahí nos lleva esto a lo que le llamamos la cultura. Es decir, genéticamente podemos ser iguales, pero un grupo genera cultura y el mismo grupo genéticamente genera otra cultura. Entonces, aquí es donde viene la participación de individuos de una determinada comunidad. Es decir, tú puedes tener un pequeño grupo de unos 30, una pequeña grupo, y entre ellos puede haber una persona muy brillante. Imagínate que nació ahí Einstein. Y entonces ellos a partir de ahí desarrollan muchas cosas muy buenas y se genera una cultura. Mientras individuos que pueden ser exactamente de la misma especie, este, tiene otra persona que empieza a decir que vamos a comernos a los demás porque nos va a dar la energía de los demás y hacen su cultura. Genéticamente son idénticos, pero culturalmente son distintos. Y esto se ha encontrado tanto en los neandertales como en la especie de Homo heidelbergensis, que se han encontrado que tenían estos hábitos, pero no como especie, ¿no? O Ujú. sea, eran Como cultura. grupos nada Ok. más, ¿no? Y luego, ahorita decía, digo, hace mucho más que, como que apenas me hizo clic la pregunta. Y o sea, usted decía que los primeros habitantes están en África y en Asia. Entonces, ¿cómo llegan estas personas a América? Sí. Bueno, todo parece ser que se surgió en África, en lo que se llama la cuna de la humanidad, que se le llaman cuna, hay por lo menos 2 lugares que le llaman cuna, pero que no necesariamente significa que ahí ni se surgió los humanos, pero son los registros más antiguos. Uno se llama la garganta de Olduvai, que es una falla tectónica donde se abrió la tierra Ujú. como 48 kilómetros, se formó un gran cañón, entonces, pues, puedes ver todas las capas, Sí. ¿no? Y entonces había volcanes y hacían condiciones óptimas para la preservación. Y entonces tú puedes tener ahí hasta 7 lugares donde tienen 7 niveles y en donde puedes ver, qué había en esa de flora, fauna y especies de homínidos, y los puedes estudiar muy bien. Eh, Todo parece ser que surgieron de África y algunos viajaron para Europa, otros para Asia,
Para América, básicamente, hay lo más aceptado y más demostrado es que hubo un ingreso por la parte norte, por el estrecho de Bering, y de ahí fue hacia el sur. Más recientemente empieza a haber otra teoría que se le llama una colonización tardía, o perdón, temprana, en la cual fue al revés, o sea, al parecer fue por América del Sur, por Asia, por Australia, las islas, todas estas de Oceanía, y cruzaron, el mar estaba quizá mucho más bajo, había más islas y podían ir brincando, y que fue del sur hacia el norte. Hay algunas evidencias en Chile, en Colombia, Brasil y muy recientemente en Zacatecas, en una cueva donde encuentran herramientas líticas, o sea, de piedra, en donde se pueden, la datación habla de que puede ser de 12,000 a 30,000 años. Entonces, si ya la otra parte generalmente se estima que es de sea 15, 14, 12, fueron Sí. bajando, ¿no? Entonces, sí fue como se fue colonizando América. Okey. Y doctor, ahorita mencionó en el pasado tema que hay algo inherente en el ser humano, y es justo a lo que quería llegar. ¿Usted cree que el ser humano es naturalmente X o Y, o son las condiciones materiales que hacen al ser humano como es? Sí. Mira, sí, es algo que hasta uno mismo, conforme lo que va leyendo, va cambiando de opinión. Si yo te tuviera que dar una respuesta en este momento, yo te diría que la naturaleza del humano está hecha para ser influenciada por la cultura y puede ser algo malo o algo bueno para los dos. Y siempre algunos filósofos siempre tenemos el libre albedrío, ¿no? De que siempre podemos, se dice que estamos condenados a eso, de que tienes la opción de escoger, pero siento que en la parte cultural es lo que hace a, a muchos esto, ¿no? Okey. O sea, ¿tú crees que si yo soy mexicano, pero bueno, voy a nacer en, por ejemplo, un país de Europa donde la gente es más seca, mi personalidad de mexicano alegre a lo mejor ya no sería la misma? Y casi con toda duda que así iba a ser. Es decir, yo tuve la oportunidad de vivir en 6 años en Inglaterra y notas mucho esa diferencia cultural, pero casi estoy seguro que si yo hubiera nacido así allá, pues hubiera sido como ellos, ¿no? Así secos, fríos, con la forma de ser de ellos. Yo creo que sí, totalmente es una cuestión cultural. Okey, ¿cómo alguien puede aplicar lo que se vio en este podcast para su vida diaria? Ujú. Bueno, estos son temas, que, digamos, a lo mejor en tu trabajo hay pocas cosas que hacer relacionadas con la evolución, ¿no? Generalmente Sí. la parte es muy sencilla o muy técnica, ¿no? Pues si vas a pintar esto, si te dedicas a pintar, pues Pero, por ahí a ejemplo, a lo lo mejor mejor no. en el deporte, hay Este, como bueno, en el deporte hay cosas, por ejemplo, más bien de genética, ¿no? Hay rasgos genéticos que actualmente los puedes documentar, en donde si tú te vas y ves, agarras los últimos 100 medallas olímpicas para velocidad, pues, si tú ves y los comparas, tienen rasgos genéticos muy bien determinados. Y tú ves los que no tenemos esa capacidad, pues tenemos otros rasgos. Entonces, sí hay rasgos genéticos que ahora se pueden documentar y que realmente pues te pueden orientar hacia dónde dirigirte. Es decir, hay personas que son muy buenas para la resistencia, otros para la velocidad. Entonces, si tú quieres dedicarte profesionalmente, ser un atleta de alto rendimiento, pues yo sí te recomiendo hasta un estudio genético para verdaderamente saber si estás donde debes de estar. Porque hay lugares, si tú puedes echarle todas las ganas, voluntad, etcétera, pero si genéticamente no estás con esos rasgos, pues no vas a llegar muy lejos, ¿no? Digamos, ya a cuestiones de alto nivel, ¿no? Y ahora que lo mencionas, hay personas que en su vida deportiva tenían todo para perder. O sea, desde el ambiente, desde la comida, pero aún así mediante disciplina, mediante hacerlo día con día, lograron esos puestos de primero, segundo, tercer lugar. ¿Qué opina usted de todas las personas en el deporte que no estaban hechos, por ejemplo, para fútbol o para el básquetbol, pero aún así
teniendo todo eso en contra, terminaron triunfando en el deporte. Ujú. Yo creo que volvemos al punto que hiciste hace rato, ¿no? Es decir, creo que la parte intelectual de la especie humana te da para hacer inclusive más allá de lo que la parte ambiental te pone, ¿no? Es decir, tú puedes tener todas las adversidades y dices tú, pues nunca va a salir eso y sin embargo hay personas que llegan a desarrollar una autoconciencia tal que van y no se adaptan a las condiciones, sino ellos generan las condiciones para los que ellos quieren. Entonces, hay muchos casos de eso, ¿no? En el Sí, sí, deporte, sí. en la ciencia, en muchos, muchos lugares, ¿no? Sí. Ahora, no sé si he escuchado que el humano es alérgico al gluten. ¿Has escuchado ese mito? Entonces, ¿por qué si los humanos nos hemos alimentado de pan por mucho tiempo? Mm. ¿Por qué hasta ahora seguimos siendo alérgicos? ¿Y qué errores como este comete el humano hoy en día? Como el cáncer, antes no había tanto como ahorita. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que hay cosas que son más bien comerciales. No toda es la minoría de las personas que tienen problemas de alergia al gluten. Sin embargo, pues, si tú ves un producto y dice gluten free, pues lo compras, pero realmente no lo necesitas, ¿no? Es decir, no recuerdo la cantidad, pero es un porcentaje muy poco, muy pequeño de personas que tienen problemas con el gluten. Y es parte de la diversidad genética, ¿sí? Hay gente que es alérgica a una planta y otra gente pero es mínimo lo que siempre lo que eso representa, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, yo no tengo problemas con el gluten y puedo comer gluten toda mi vida y nunca me va a pasar A mí nada, me ¿no? encanta todo el pan. Bueno, No pasa nada. Sí, soy muy panero, Sí, la pero verdad. obviamente aquí hay un interés comercial. Si te pones libre de Azúcar, todo sí, añadido. Bueno, hipoalergénico, tienes todo lo que razón. sea bueno, pues, pero no hay necesidad. El gluten se le debe de quitar nada más a las personas que tienen demostrado que son alérgicas y nada más. Ok, mencionó sobre un estudio genético que te ayuda a descubrir qué se te puede facilitar. ¿Cómo se lleva a cabo este estudio genético? Porque me sorprende mucho, yo veía las películas de Jurassic Park que agarraban sangre y ya con eso veían todas las tiras de ADN y todo eso. ¿Cómo se puede llegar a hacer eso? ¿Cuál es el proceso mediante eso? Sí. Bueno, mira, yo, por ejemplo, me hice mi genoma completo. Ha habido una reducción de precios impresionante. El proyecto del genoma humano consistió en, digamos, determinar la secuencia, el código genético de como 10 individuos y costó más o menos 3.000 millones de dólares. Eso fue ¿Desarrollarlo? sí, poder secuenciar. Yo llevaba estudiantes a Cambridge, donde se llevaba a cabo uno de los centros, se llama el Centro Sanger, y era impresionante cómo iban cambiando. Eran así fábricas donde estaban, y ahí estaba saliendo cómo se iba en tiempo real, cómo se iba determinando la secuencia del código genético. Entonces, eso donde tenías miles de máquinas y miles de humanos trabajando, pues ahora lo puedes hacer con una maquinita que te cabe aquí, con una persona y con unos 2.000, por ejemplo, a mí me costó como $2.500 hacer todo el genoma, ¿no? Esto es la parte de obtener la pura información. Nosotros localmente tenemos en el Instituto de Ciencia y Medicina Genómica gente bioinformáticos, en donde te llega y pues es un monstruo el documento que te llega de terabytes, es una Ah, sí. cosa gigante. Y entonces a través de muchos procesos ya automatizados llegas y puedes a tener algo en el orden de gigabytes que puedes con software especiales poder analizar. Ok, Entonces eso se puede hacer. ok. Doctor, ¿qué mensaje le darías a una persona que quiere entender su lugar en este mundo desde una postura científica? Este mundo, pues hablando genéticamente, ¿no? Sí. Bueno, mira, es que hay una parte que es la parte que yo no manejo, que es la parte, digamos, espiritual, que esa tiene un contexto muy, muy importante. Y digamos, es algo donde la ciencia, pues apenas como que quiere meterse, Ujú. ver exactamente qué es la espiritualidad. Entonces, esa parte es la parte, este, que quizá la mayor parte de la gente se pregunta, ¿no? Decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago? Ese tipo de cosas. Porque ya desde la perspectiva
es meramente, digamos, materialista o biológica, pues, los consejos, pues, son casi los mismos que te daría cualquier médico, de alimentarte bien, hacer ejercicio, son cosas muy objetivas, ¿no? Pero, creo que, pues, eso encuentras mucha literatura sobre eso, de buenas prácticas de alimentación, ejercicio, evitar enfermedades, cosas de ese estilo. Pero yo creo, tu pregunta sería un poco más orientado hacia la parte de que tiene que ver con la parte, yo diría, espiritual, ¿no?, de las personas. Y bueno, doctor, una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen, pisan del podcast de Curioseando, ya es la prácticamente ya la última para cerrar, es, ¿qué es lo más importante de tu vida? Bueno, mira, definitivamente lo más importante, y a lo mejor tiene algo, cuestiones biológicas, es tu familia, es decir, tus hijos, tu esposa, este, forman parte fundamental de uno, ¿no? Casi que es uno o a veces hasta más que uno, ¿no? Es decir, no puede estar, pues preferir entre escoger de que vivan mis hijos a vivir yo, pues preferiría que escogería que vivieran mis hijos, ¿no? Entonces, creo en ese aspecto que lo más importante para mí es definitivamente, la parte más cercana de mi familia. Okey. Doctor, para las personas que están interesadas en la evolución, la genética, ¿dónde pueden seguirte o dónde pueden ver videos tuyos? Que Fíjate que no tengo, he estado pensando, a lo mejor vamos a hacer algo, ¿no? sí, Porque sí me han pedido mucho de cómo poder hacer un poco más y veo que todos ustedes ya todos tienen su cuenta de TikTok, su página de su YouTube, su canal, etcétera. Entonces, no tengo ni redes sociales realmente. Entonces, pues espero que me sigan invitando a este Claro que tipo de espero. podcast, ¿no? Muchísimas gracias. No, al No sé si contrario, quieres decir ustedes. ¿quieren decir algo ya para terminar? nada, doctor, más muchas gracias por haber venido y súper interesante lo de No, y gracias a la ustedes y genética. los felicito porque están muy jóvenes y lo están haciendo profesionalmente muy bien, entonces esperemos tengan mucho éxito, ¿no? Muchas Gracias. gracias, doctor. Ujú. Para todas las personas que nos vieron en este nuevo episodio con el doctor Argüello en una plática sobre la evolución humana, yo soy Daniel Ramírez Yo soy Francisco Suárez. y los esperamos el próximo episodio. Denle like, compártelo y muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos Nos vemos. vemos.